Gusto en saludarles, amigas y amigos de Sport Venezuela. Por acá Bruno Gómez para hablar un rato de la Copa Italia que tuvo la primera participación en este año 2021. Ya el año pasado, en el 2020, se habían jugado un par de llaves, un par de eliminatorias, pero desde ahora empezamos a ver los grandes clubes del país de la bota, del calcio. El día de hoy, el conjunto del Milan, el líder de la Serie A, uno de los equipos de moda en Italia y en Europa, porque pareciera que está reapareciendo, renaciendo el conjunto rosonero, se enfrentaba al Torino de Tomás Rincón, el venezolano. Rincón va a ser protagonista principal en esta historia, porque honestamente tuvo un muy buen partido de fútbol en su faceta en el medio campo, pero luego al final va a terminar siendo el villano, lamentándolo mucho. El partido tuvo, más allá de lo obvio, de que un juego se divide en dos tiempos de 45 minutos, la primera mitad, desde mi manera de ver las cosas, fue más para el Torino. Ya después, el segundo tiempo y la prórroga, porque este partido llegó hasta los penales, fue más a favor del equipo rosonero, donde en el segundo tiempo pegaron dos pelotas en los postes. El arquero Milinkovic Savic del Torino, el arquero suplente, hay que decirlo, del Torino, termina siendo una de las figuras por un par de jugadas, incluso una de ellas por fortuna. Pero hablando desde el inicio del compromiso, el Milan, que está plagado de lesiones en las últimas semanas, tuvo rotación, por supuesto, tuvo que jugar Tataruzanu como el arquero titular, así como les decía que Torino usó su arquero suplente, también el Milan lo tuvo que hacer. A Tataruzano lo usa muy poco Stefano Pioli, porque Gianluigi Donnarumma es obviamente el titular del conjunto de Milán. Regresaba Musacchio, el argentino y central, después de prácticamente un año sin jugar, por lesiones, por decisiones técnicas, etc. También la presencia de Tonali en el once inicial, y de Brahim Díaz, y se los menciono porque si bien son jugadores habituales, ambos en el partido de liga del fin de semana salieron con problemas físicos y hasta esta mañana eran dudas. Por la cantidad de lesiones que tiene el Milan y de jugadores que no están al 100%, el técnico los tuvo que colocar entre algodones, como quien dice, y terminaron cumpliendo, sobre todo en el caso de Tonali, que jugó los 120 minutos. La otra cosa positiva para el Milan en este caso, ya que les he hablado tanto de lesiones y de problemas, es que jugó Zlatan solo 45 minutos. Lo había anunciado Pioli, que la idea era que tomase unos minutos para que vaya titular en el próximo partido de liga. Yo honestamente, sin ser entrenador y evidentemente ni compararme con Stefano Pioli, me hubiese gustado ver a Zlatan más en el segundo tiempo, cuando los rivales estuvieran un poco más desgastados que desde el inicio, porque además lo sacaron en el entretiempo, porque era lo lógico, que no jugara más de 45 minutos. Pero bueno, son decisiones de los entrenadores. El resto del equipo, como les decía, rotaciones en el Milan. No jugó Teo Hernández, no jugó Kessie, no jugó Çalhanoğlu, digo de entrada, pero tuvieron, por el buen trabajo defensivo del Torino, que también entró en una rotación. No jugó Velotti, para que tengan una idea, no jugó Ricardo Rodríguez, no jugó Simone Verdi, no jugó Armando Izzo, que son titulares constantemente en el equipo del Toro. Porque es normal, la Copa Italia está hecha para esto, a pesar de que el Torino probablemente la haya visto como un objetivo importante, pasar de ronda, pero más importante es mantener la categoría en la Serie A, y el Torino, vaya que está complicado. Quien no rotó fue Rincón. El trabajo de Rincón fue tan bueno en el medio sector, que volvió loco a todos los mediocampistas ofensivos del Milan, le sacó pelota, hizo que los amonestaran. También le sacaron una tarjeta amarilla temprano a Tomás, pero se supo manejar Rincón. Yo particularmente pensé que podía ser peligroso para él por lo rápido que Tomás recibió esa tarjeta amarilla, pero les reitero, se supo manejar y de muy buena manera. El dato curioso del partido es que Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, a pesar de no jugar, vio la tarjeta roja, y su hermano, que es el tercer arquero del Milan, Antonio Donnarumma, también en la banca vio el cartulín amarillo. Cosas de reclamar, por supuesto, porque
el árbitro no estuvo del todo bien de lado y lado, tarjetas amarillas muy tarde, en el primer tiempo dejó pegar mucho, ya en la segunda mitad el árbitro, el principal, quizás apretó un poquito más las tuercas y sacaba amarillas muy rápido, pero bueno, son cosas del partido. El Milan tuvo que utilizar a jugadores como Giacomo Olser de la primavera para complementar los cambios. Luego ingresaron Teo Hernández, Çalhanoğlu, Jans-Peter Auge, el propio Frankie Kessie, y ahí sacó una superioridad tremenda al Milan que no se vio reflejada en el resultado final. Les decía, un par de pelotas en el poste, un par de paradas también del arquero titular del día de hoy en el Torino, y esto nos llevó a la tanda de penales. ¿Qué pasó en la tanda de penales y por qué yo les decía que el Milan, que Tomás Rincón iba a ser no héroe, pero de ser una figura muy importante al villano? Fue el único, lamentándolo mucho, que falló en la tanda de penales. Los 5 del Milan que cobraron marcaron sus goles. Los 5 del Torino solo falló Tomás Rincón. Le adivinó la jugada Tataruzano, el arquero del conjunto rosonero, que en el penal anterior del Torino ya había tocado la pelota, le había anticipado la jugada al cobrador, pero no fue lo suficientemente fuerte con sus manos para aguantar. Todo lo contrario con Rincón. Rincón lo cobró a mano izquierda del arquero, se lo anticiparon y sin ningún problema Tataruzano tapó la pelota, y luego vino Çalhanoğlu, el turco, para cerrar las opciones. Lamentable que el buen partido de Tomás quizás vaya a quedar reflejado en haber fallado el penal que elimina al Toro, pero les soy honesto, a mí me había gustado el partido de Rincón, y miren que ha tenido una temporada compleja, complicada, críticas en la selección nacional de Venezuela, algunas en Italia, que poco a poco de la mano de Gianpaolo las ha ido borrando. Hoy Tomás había saltado la cancha como capitán. Y para ir cerrando, el Milan se mantiene vivo en todo. Para muchos creían que el Milan debería haber dejado por fuera una copa como la de la Copa Italia, producto de todo lo que tiene en juego, pero yo creo que un club grande se hace grande manteniéndose vivo en todo lo que pueda y no regalando nada. Y es un muy buen momento para el Milan, lo celebraron de muy buena manera, y sigue vivo también el equipo rosonero en la Copa Italia, el líder del calcio, y como les decía también en la Europa League, ya sabemos que está en la ronda de los 16avos de final. Esto fue todo por el día de hoy. La Copa Italia también la analizamos en Sport Venezuela. Presentación de un venezolano. No fue la mejor, sobre todo por el cierre. Lo de Tomás Rincón jugó bien, pero falló el penal. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes del fútbol nacional y del fútbol internacional acá en Sport Venezuela. Me despido. Yo soy Bruno Gómez. Hasta la próxima.